Yo, como internacionalista, que hubo un fallo tanto de la Cancillería mexicana como la ecuatoriana. En principio, fundamental es que el asilo y las embajadas son inviolables y por lo tanto no se puede sacar a la fuerza a una persona que llega a una embajada y pide asilo, que puede ser ya sea diplomático en la embajada o territorial en su país. Pero también el Estado que recibe al asilado, como es el caso precisamente en Ecuador, debe garantizar de que no tengan delitos comunes y por lo tanto negociar con el otro país. Aquí no se negoció, hubo voz muy alta y directa del presidente de México casi insultando al de Ecuador y el Ecuador también respondió de manera irracional. Y por supuesto es un principio del derecho internacional el asilo, pero también está todo lo que tiene que ver con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, la relación diplomática de 1961 que le da esa garantía de inviolabilidad y de inmunidad a los agentes diplomáticos. Pero bueno, parte de esto es lo que México, que ha denunciado a Ecuador y lo va a hacer ante la Organización de Estados Americanos, pero especialmente ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto policial a su embajada en Quito por detener al expresidente ecuatoriano Jorge Glass. Recordamos que hay asilos que se han prolongado mucho, como el de allá de la Torre, en la Embajada de Colombia en Lima, y que tuvo la Corte Internacional de Justicia, que en el caso fueron más de 10 años. O el cardenal Vicenti, asilado en la Embajada del Vaticano en Hungría, esperar 19 años para salir. Es decir, hay que tener negociaciones en cualquier caso de estos y rehacer la relación, porque de nada valen romper, por ejemplo, todo lo que es la Alianza del Pacífico. Ecuador forma parte, junto con México, precisamente como grandes países, igual que Chile y Colombia, y esto perjudica las relaciones interamericanas. Pero hay principios como ese del asilo diplomático y la inmunidad que deben guardarse, y es lo que ha pasado siempre en América Latina, salvo un caso para Venezuela, una joven que se asiló en Uruguay y la policía la sacó por la fuerza. Inmediatamente Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Uruguay hasta que se negoció y se abrió nuevamente el canal diplomático. Pero veamos precisamente el comentario sobre esta nota. México recurrirá a la justicia internacional tras el asalto a su embajada en Ecuador. Así lo confirmó el domingo la canciller Alicia Bárcena tras recibir a los diplomáticos de su país que abandonaron Quito luego de la ruptura de relaciones con el gobierno de Daniel Noboa. La escalada diplomática entre los dos países tuvo su punto culminante la noche del viernes, cuando policías irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y refugiado allí desde diciembre, aduciendo que es objeto de una persecución política. Nosotros, a partir de mañana, estamos acudiendo a la Corte Internacional de Justicia, a donde estamos presentando este triste caso. 18 personas, entre diplomáticos y sus familiares, arribaron el domingo a México tras ser acompañados al aeropuerto que sirve a Quito por los embajadores de Alemania, Panamá, Cuba y Honduras, quienes vigilaron que se respetara su integridad. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo, que no merece el gobierno que tiene actualmente. La irrupción policial a la embajada mexicana en Ecuador, sin precedentes en la historia reciente, fue condenada por numerosos países del continente americano, España y la Unión Europea, así como organismos como la ONU y la OEA. Bárcena resaltó que México no solicitará que los diplomáticos ecuatorianos dejen el país y que se garantizará la seguridad de su embajada, luego que decenas de manifestantes se reunieran a las afueras de la sede diplomática. ¡México! 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 En eso Venezuela ha sido consecuente y siempre ha dado privilegio al asilo diplomático. Recordemos que en la época de Pérez Jiménez hasta don Rafael Caldera estuvo asilado en la Anunciatura y en los gobiernos posteriores. Siempre ha habido casos del asilo, porque en América Latina los golpes de Estado, los cambios de gobierno, llevan a que muchos gobiernos que llegan acusen de corruptos a los otros y las embajadas son un medio para poder escapar a ese calificativo penal. Pero es la embajada la que tipifica si es un delito común o es un perseguido político al cual se le debe dar protección. Esto viene desde la Edad Media, cuando las iglesias eran sagradas y no se podía sacar de ellas a nadie que estuviera perseguido. Y en cuanto a México, anoche precisamente en el debate de las dos candidatas que tienen la opción, una mujer presidenta de México, el primer punto que tocó la candidata oficial fue el caso de Ecuador.
y la solidaridad de Ecuador llamando a América Latina. Y los calificativos fueron intercambiados entre el aspirante al oficialismo de la izquierda y favorita de la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, y su rival de centro derecha, Xochitl Gálvez, en el primero de los tres debates antes de las elecciones del 2 de junio. Es interesante señalar que por primera vez en México habrá una mujer presidenta, porque gane la derecha o la izquierda, son representantes del sector femenino quienes aspiran. Una con una experiencia extraordinaria de gobernadora del Distrito Federal, Sheinbaum, que por cierto está apoyada también por el Partido Ecológico Los Verdes, que tienen 48 diputados, pero en el otro caso está apoyada por el partido PRI, que gobernó durante muchos años, y el PAN, que fue el que sustituyó al PRI, pero después se unieron en un frente contra la izquierda de todos los que son ahora de López Obrador, que venían del PRI inicialmente. Es decir, la política sigue su juego. Pero es importante porque los debates electorales que dieron origen en los Estados Unidos, recordemos aquel debate entre Nixon y Kennedy, donde el debate prácticamente hizo presidente a Kennedy. Es importante los debates y es una labor extraordinaria. Veamos. Primer debate de cara a las elecciones de junio en México. Tuvo lugar en la noche del domingo con la participación de la aspirante del oficialismo de izquierda y favorita, Claudia Sheinbaum, su rival de centroderecha, Xochitl Gálvez, y el centroizquierdista Jorge Álvarez Maínez. La deliberación giró en torno a salud, educación, corrupción y violencia de género, pero en reiteradas ocasiones los participantes dedicaron más tiempo a atacar a sus adversarios o responder a acusaciones que a profundizar en sus planteamientos. El pueblo de México me conoce, sabe que lo que nos distingue es el amor al pueblo de México y que una serie de adjetivos que vienen de una persona que se caracteriza por la mentira y por la corrupción, pues la verdad es que no hay que tomarlos en cuenta. Nosotros vamos a seguir con la campaña, salimos bien del debate y vamos a seguir adelante. ¡Bravo! La verdad es que el formato no se prestaba para poner en la mesa todas las ideas que yo traía en materia de salud y de educación. 5 minutos para colocar todas las ideas es nada, y yo creo que si queremos un debate más fluido, pues tendría que ser un tete a tete, que se ponga el tema y que los tres empecemos a debatir, porque yo decía, o contesto la pregunta o pongo mi idea. Sheinbaum cuenta con 59% de la intención de voto, según un consolidado de encuestas de la firma Oráculos, seguida de Gálvez con 35%. En ese contexto, Álvarez Maínez buscó presentarse como una opción independiente del gobierno y los partidos tradicionales. Estoy muy feliz porque hoy México pudo conocer por qué necesitábamos estar en la boleta, por qué no podíamos formar parte de ninguna de las coaliciones de la vieja política que se exhibieron como lo que son, partidos corruptos, anacrónicos, que no dan respuestas a los problemas que tiene el país, que no le dan respuestas a las preocupaciones de las mexicanas y de los mexicanos y que no ofrecen un futuro distinto. Están previstos otros 2 debates obligatorios antes de las elecciones del 2 de junio. Por cierto, estos debates que son tan importantes en la democracia, donde enfrentan criterios, argumentos, y en el caso de México fue de gran dignidad, a pesar de los ataques furibundos, sobre todo entre las dos candidatas que tienen la opción presidencial. Por eso decimos hoy en nuestro análisis un poco más sobre este debate tan interesante y después tendremos los invitados de siempre sobre temas internacionales. Ya regresamos. Escuchamos los planteamientos de la candidata del gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, de la oposición mayoritaria con los grandes partidos históricos, el PAN y el PRI, Xochitl Gálvez Ruiz, y del independiente Jorge Álvarez Maínez. Es interesante en todas las elecciones tender estos debates porque son el corazón de la democracia, es el foro donde las ideas deben prevalecer sobre el espectáculo. En el mundo ideal, estos encuentros deberían servir para que cada votante construya una opinión informada basada en propuestas claras y compromisos tangibles. Todos los países deberían tener este ejercicio democrático porque es el programa y además los hechos más importantes que van a caracterizar a esos gobiernos, repitiendo el gobierno existente anteriormente o buscando nuevas alternativas. En este cruce de ideas pudimos ver los temas prioritarios como salud, educación, combate a la corrupción. Además, se incluyeron preguntas que la ciudadanía, los votantes hicieron a los respectivos candidatos
sobre estos temas fundamentales de la sociedad. Los moderadores del debate hicieron también gala de la imparcialidad y equidad. Fundamentalmente mantuvieron el enfoque en las propuestas y garantizaron que el debate fuese un espacio donde había cordialidad a pesar de las diferencias y donde podían expresarse libremente cada uno de los pensamientos de los participantes. Anoche, en el debate que pudimos observar, como es natural, todos los candidatos se dedican y se adjudican el triunfo. Las dos candidatas, como ya la opción electoral, participaron y se acusaron de corruptas. Fue más agresiva Xochitl Gálvez, mientras que Claudia Sheinbaum se mantuvo como la técnica dentro de un ring que prácticamente era un boxeo de palabras entre aspirantes a la presidencia. Y el hombre, tercer candidato, mantuvo una crítica permanente tanto al gobierno de la vieja política como las ofertas que había hecho la candidata de la oposición. En las 2 horas que duró el debate, la candidata opositora tomó iniciativa de lanzarse a la ofensiva contra la ex jefa de gobierno del Distrito Federal. Llegó a decirle: Claudia, no tienes corazón, yo le llamaría la dama de hielo, mientras que Claudia respondía que eran falsas todos los señalamientos de la candidata y acusó a la vez a Xochitl de corrupta. Yo vivo en un departamento rentado, dijo ella. Vive en casa de cartel inmobiliario, recalcó en la contraofensiva. Durante el debate hubo una falta de confusión con el reloj que se utilizó para los candidatos administrando su tiempo. En una de sus intervenciones, Álvarez Maínz se quejó de que no tenía la vista y Sheinbaum puso en duda la equidad en el tiempo disponible e incluso acusó a la candidata de oposición de influir en el manejo del reloj. Al final, los 3 candidatos por separado se presentaron ante los medios de comunicación. Sheinbaum y Álvarez Maínz se declararon ganadores, mientras que Gálvez se dijo satisfecha y aseguró que Claudia Sheinbaum no tiene capacidad y no será presidenta.